Hola, ¿qué tal? Un placer, encantado. Gracias a ti por interesarte por mi estado. Pues sí, y sobre todo porque sabemos que el lunes día 18 de mayo tuviste una colaboración muy interesante con un programa que aquí yo sinceramente, te digo honestamente, que desconocía su existencia, Penn and Teller, que son dos ilusionistas y humoristas que tienen un programa en una televisión americana, me imagino que de Estados Unidos. Bueno, primero, si quieres, cuéntanos en qué ha consistido este trabajo que has hecho allí. Sí, Penn and Teller son dos de los magos más influyentes e importantes ahora mismo en el mundo. Son dos tipos que no son nuevos, ¿eh? Llevan desde los años 80 trabajando. Su peculiaridad, que son un dúo, son una pareja, y su magia es muy transgresora, no tanto en la forma, no solo en los efectos, que son imposibles, increíbles y sorprendentes, sino el concepto. Ellos dotan de mucho contenido a la magia que hacen, un contenido casi a veces filosófico, aportan pensamiento, historias, metáforas casi existenciales y la magia de esos efectos, esas historias que quieren contar. Penn, que es el más grandote, es la cabeza pensante, casi digamos el filósofo, el pensador, y Teller es un grandísimo mago que no habla. Su personaje es mudo, pero es un grandísimo ejecutante y manipulador de magia, entonces el dúo es perfecto. Llevan muchísimo tiempo haciendo magia, en Las Vegas tienen uno de los espectáculos más exitosos, tienen varios programas de televisión y al último de sus programas de televisión es al que me han invitado y con el que yo he tenido la suerte y el honor de colaborar. ¿Cómo se produce ese encuentro? Bueno, no sé si ellos ya tenían referencias tuyas por haberte visto trabajar en la televisión española o cómo has llegado a materializar esto, ¿no? Bueno, nos conocíamos ya de hace tiempo. En primer lugar, yo la relación con ellos es de admiración y de fan, pero a través de su equipo creativo, de sus productores, nos conocimos y, bueno, y me propusieron esta colaboración. Les gustaron mucho a sus productores estas piezas de magia que yo estoy presentando en mis redes sociales, que son jueguitos muy sencillos para que los papás y las mamás, los padres y las madres puedan entretener a los niños, a las niñas, a las pequeñas bestezuelas, como las llamamos en los vídeos, en este tiempo de confinamiento, ¿no? Estas criaturas que ahora, aunque pueden salir a pasear, todavía no tienen cole, pues padres y madres están locos buscando qué hacer para entretener a las criaturas. Y yo les proponía unos juegos de magia muy sencillos con objetos que todos tenemos en casa y que están, bueno, están en mi Facebook por si alguien las quiere ver o en mi Instagram, ahí podéis ver de lo que estamos hablando. Pero sí, yo he podido verlo, pero al final, para un mago, esto no le quita el sentido, ¿no? El destripar de alguna manera o no, que es lo que siempre creemos a veces. En absoluto, en absoluto. La magia, la misión que tiene es fascinar e ilusionar. Eh, Nadie que vea estos efectos que yo he explicado dejará de fascinarse con la magia, ya que ninguna de las herramientas que yo expongo son las que utilizan los magos de verdad en sus espectáculos de verdad. Esto no es más que unos anzuelos para captar la atención, para atraer a la gente. Son no un spoiler, porque no son un spoiler, son como un teaser promocional para que alguien diga, oye, esto qué interesante es. Bueno, pues si vienes, hay más y más interesante. Así es como funcionan estas piezas. Ninguno de los secretos que yo revelo harán que alguien deje de disfrutar de la magia, pero sin embargo sí que le puede hacer que le pique el gusanito de la curiosidad y que por ahí se acerquen a brevar de este maravilloso arroyuelo que es la magia. Sí, además, Luis, bueno, tú que me comentas que esto es un incentivo para muchos, aquellos que se quieren adentrar en el mundo de la magia, en tu caso, ¿cuál fue? ¿Qué es lo que a ti te apasiona más de la magia? Pues mira, a mí me atrajo algo muy parecido a esto que yo estoy haciendo que hizo Juan Tamariz en los años 90. Juan Tamariz en los años 90 dispuso una especie de enciclopedia para acercar la magia a los profanos, así se llama, ¿no? Entre los magos, a aquellos que no conocen, a los no iniciados se les llama profanos. Bueno, pues Juan hizo unos fascículos de acercamiento de la magia a todo el mundo y yo me quedé enamorado con eso. De hecho, algunos de los juegos que yo expliqué en mis vídeos lo aprendí en su momento
de estos fascículos que hacía Juan Tamariz, que es el padre de generaciones y generaciones de magos en España, el padre artístico, quiero decir. Y influido por él, yo me dediqué a la magia. Y ese fue mi anzuelo. Lo veía de pequeñito. Yo veía a Juan en la tele, en el 1, 2, 3, o en sus programas, en Chantapachá, en Luna de Verano, y me quedaba así, me acercaba a la pantalla para ver toda la magia posible y fue el que me atrapó. Cuando a veces cuesta, me imagino que habrá números, trucos que te habrán costado más aprenderlos que otros o practicarlos. ¿Eso no desanima o hace coger a lo mejor cierta manía a ese terreno de la magia? ¿O sin embargo todo lo contrario? ¿Te hace más peleón al respecto? Es un reto, es un estímulo cuando hay un juego difícil, pero lo más difícil de aprender en la magia es la naturalidad, es decir, que eso que cuesta tanto no se note nada. Y eso, la naturalidad, es algo que se aprende ejecutando, haciendo, y cada vez se te nota menos ese movimiento, ese gesto que ha de permanecer imperceptible para el espectador. A base de hacerlo permanece oculto en la naturalidad, que es lo que más cuesta aprender, que no es un esfuerzo puntual, como el que tiene que levantar una pesa o tiene que meter algo en un sitio donde no cabe. No, no, no. Es un esfuerzo distribuido en el tiempo. Por lo tanto, no es un esfuerzo constante, pero a lo mejor es frustrante porque ves que pasan los años y que todavía no te sale. Eso es lo más difícil de conseguir en la magia, la naturalidad, y es el tiempo lo único que te la da. Claro, naturalidad y al final con perfección, ¿no? Que es todavía más difícil de conseguir, que salga bien y de una forma espontánea Sí. y natural, como si fuera la primera. También, además de esto, Luis, me gustaría hablar contigo porque, bueno, por un lado tienes la magia, por otro lado has desarrollado otras facetas en radio, en teatro, también como director de cine con La Habitación de Fermat, tu película que has dirigido. No sé si durante el confinamiento has empezado a investigar o a trabajar alguna otra faceta que desconocemos, ya es no solo desde el punto de vista profesional, sino también desde el hobby o desde el ocio. Pues sí, yo no sé si te han dicho algo, pero sí que ¿No? La verdad que... me estoy formando ahora. Bueno, he empezado a estudiar el mundo del tarot, que me Ujú. parece una cosa interesantísima, no como técnica adivinatoria, que no lo es, dado que el futuro no es predecible, pero sí como técnica narrativa, como herramienta para contar historias. Y el tarot es divertidísimo, fascinante, además muy, muy emocionante, llega muy, muy dentro a la gente, ya que responde a una pregunta que ellos llevan dentro. Entonces, estoy estudiando mucho. Mira, aquí tengo mis cartitas, te las puedo enseñar, y estoy estudiando el tarot, viendo de qué va, aprendiendo los arcanos, sus simbolismos, sus significados, y me gustaría poder contar historias utilizando esta herramienta que es interesante, es muy divertida. Es interesante, pero independientemente de eso, ¿tú crees en el tarot, crees en el esoterismo, crees en lo que esas cartas puedan decir o Es que adivinar? depende a lo que llames creer en. Una cosa es el esoterismo, otra cosa es... A ver, el tarot yo lo entiendo como una herramienta para contar una historia. Imagínate lo siguiente, tú cuando ves una película o cuando lees una novela y te gusta, por lo general es porque esa novela o esa película responde a una pregunta que tú llevas dentro. Ujú. Una pregunta o una duda, un ansia de saber que llevas dentro, y de repente de repente la película habla de eso. Y entonces te sientes como, hay como una revelación, te atrapa, te pellizca el alma de alguna manera. Muy bien. El tarot, digamos que son los 22 arcanos mayores, son 22 escenas de una película que todavía no está dirigida ni está escrita. ¿Por qué? Porque todavía no sabe de lo que habla. Hasta que tú le preguntas al consultante cuál es su pregunta. Y en cuanto el consultante pone una pregunta encima de la mesa, tú cuentas una historia que hable de eso.
Por lo tanto, la historia que cuentes siempre va a interesar al consultante, siempre le va a agarrar de lo Sí, más claro. íntimo. Y tú vas a contar una historia con unas simbologías y unas mitologías que han sido probadas y testadas en miles y miles de años, porque aquí hay simbolismos desde del cristianismo, del judaísmo, de la época de los musulmanes, del medievo. Esto se forjó en el medievo, entonces hay simbolismos y hay historias que van a interesar siempre y que son eficaces. Por lo tanto, yo voy a contar una historia que responda a la pregunta que tú tienes dentro. No quiero decir que vaya a adivinar tu futuro, ni mucho menos. Mm. Igual que el cine no adivina el futuro, pero el cine de alguna manera funciona como una revelación, o una novela funciona como una revelación cuando toca un tema que a ti te interesa. Yo lo que voy a hacer con el tarot es contar una historia que le interese al consultante. O sea que el tarot sería una de las cosas que te ha picado la curiosidad. No sé si Sí, lo estos llevas días arrastrando más tiempo o ha sido eh, a causa del tiempo, ¿no?, que tenemos de sobra y te ha dado por él. la verdad nunca me había interesado y viendo las cartas, viendo simplemente la belleza de los dibujos y lo sugerente de cada dibujo, dices, pero ¿qué es esto realmente? Y te intriga tanto, dices, pero ¿qué hay aquí? Y bueno, cada uno de esos dibujos tiene un porqué y cada uno cuenta una historia. Y, y verlos me sugerían relatos, cuentos y contárselos a la gente. Digo yo, esto va a ser muy divertido. Entonces, de verdad, me puse a estudiarlo bueno, ya te digo que llevo un mes estudiándolo, mes y pico. Es difícil, ¿eh? Yo tengo muchos amigos que lo hacen y tiene su intríngulis. No es nada fácil, no es nada fácil. Lo que tiene es una especie de halo, ¿cómo te diría yo?, esotérico, que a mí eso no me interesa. Yo no quiero, no soy partidario del determinismo, ¿no? Yo no creo que haya un destino que pueda ser leíble, que sea legible, que pueda ser leído más que leíble. No creo que esté todo escrito. O como decía Dolina, ¿es usted partidario del libre albedrío o del determinismo? Y dice, bueno, depende. Yo soy partidario del determinismo en el fracaso y del libre albedrío en el éxito. Es decir, si fracaso es porque estaba escrito, pero si triunfo es gracias a mí. Bueno, pues eso es lo que yo opino. En el fracaso yo soy partidario del determinismo y del libre albedrío en cada uno de mis éxitos. Luego, bueno, hablaremos bueno, no sé si futuros éxitos, pero los próximos proyectos que tengas. Pero antes de eso, sí que me gustaría saber tu visión particular de este confinamiento. Yo sé que tú eres especialista, ¿no? Bueno, más que especialista, te fijas mucho en las pequeñas cosas, ¿no? Que es la base de muchos de tus monólogos. No sé en esta situación qué has podido ver o sobre qué has podido reflexionar, que haya abierto un mundo para ti, entre A comillas. mí me ha cambiado mucho la manera de ver las cosas. De repente, esto ha sido, yo lo viví como una amputación del destino. Es decir, por eso además me interesé por el tarot, me interesé por algo que hablara del futuro, ahora que, por lo menos yo, no sé, creo que más gente ha sentido que el futuro les ha sido extirpado, amputado, amputado, pero además amputado en el sentido más médico de la palabra. Nos Hmm. lo han quitado rápidamente y casi sin dolor, sin que nos diéramos cuenta, pero todavía nos duele aunque no lo tengamos. Es decir, como cuando un brazo amputado te sigue doliendo, eh, no, hablo como si me lo hubieran hecho, ¿no? Pero bueno, he leído que cuando que un miembro amputado sigue doliendo en ocasiones. Pues a mí me sigue doliendo el destino que ya no tengo, los proyectos que se han caído. Todo eso lo vivo como algo que de alguna manera permanece y solo de un modo doloroso. ¿Por qué? Pues porque quizá porque la mayoría de ellos no los he quitado de la agenda. Y de vez en cuando el teléfono me dice, pipi, tienes que ir a Callao, son las 7, al teatro. Y ya no está el teatro, ya no hay esas funciones. O hoy tienes una actuación para en el teatro no sé qué, en Bilbao, en el Teatro Campos Elíseos, o tienes una actuación en Murcia, y eso ya no está. Todo eso ya no está. Ahora lo que ha quedado en mi teléfono móvil es
es un espejismo y me duele como el miembro amputado, que aunque ya no esté, sigue doliendo. Sí que es verdad que está esa parte más dramática, pero me imagino que tú habrás sabido sacarle también de alguna forma un lado más ameno, ¿no? Más alegre o divertido al Eso asunto. yo creo que es lo que a ti te gustaría, para que esta charla fuera más divertida y no tan oscura y profunda. Dices, vamos a llamar a un cómico que nos dirá cosas divertidas. Pues me está costando mucho escribir humor estos días. Lo tengo que hacer porque tengo que seguir participando pues eso, en El Hormiguero, en la cadena SER, en el programa de Carles Francino, pero me está costando mucho escribir humor, me descentro, mi cabeza está en contar otras cosas, mi cabeza no está en poder festejar el pequeño objeto y las cosas pequeñas de la vida que son las que hacen de la vida algo realmente grande. Ahora mismo mi cabeza está en otro sitio, no me están saliendo esas cosas. Entonces, Luis, una situación normal sí que me gustaría saber, eh, hablando, bueno, un poco abstrayéndonos de Aunque esa... sí que podríamos hablar de la dualidad pizza-sandía, es decir, es que no se sabe si un diseño en lo que he dibujado en la camisa son rodajas de sandía o porciones de pizza. Porque desde que he visto tu camisa llevo con esa intriga. ¿Qué son esos triángulos Pues, sabrosones? pues yo creo que podría ser de las dos cosas, Las dos cosas, ¿no? lo que cada uno quisiera Sí. hacer, sí. Sin embargo, La fíjate que la gestante. gente, considera como una aberración aceptable el añadir piña a la pizza. Pero sandía no lo aceptaría ningún país del planeta Tierra, creo yo. Sandía en la pizza, eso sí que ofende a Dios. La piña lo seduce y lo tienta, pero la sandía sería algo imperdonable, creo yo. Pizza con sandía, santo Dios, es como melocotón en almíbar. Y no está tan lejos de la piña, ¿eh? No está tan lejos. O pizza rosada, que a saber de qué ingrediente podría haber estado hecha, ¿no? Sí, Si es pizza bueno, rosada. justo Luis me gustaría eso, ahora que ya para terminar la entrevista un poco más distendido, pero sí que bueno, sí que me gustaría saber, a ti normalmente, como tú, Luis, sin ser ni actor ni mago, ¿con qué te ríes más? ¿Quién o qué es lo que más te produce una carcajada? ¿Cuál es tu humor perfecto que es infalible para ti y te provoca una Pues risa? mira, a mí ahora, bueno, ahora no, y siempre, me parece que ahora mismo en España, donde se está haciendo el humor de más calidad y más elevado, eh, es en el humor gráfico, con El Roto, a lo mejor, con Ricky Blanco, y en Internet, sobre todo, con el Mundo Today. El Mundo Today son unos chicos que tienen un diario satírico, bueno, lo conocéis, no Lo estoy conocemos. descubriendo, no estoy hablando de algo underground y desconocido, Que además creo pero que colaboran en La Ventana, ¿puede ser? sí, efectivamente, colaboran en La Ventana, pero lo que a mí me interesa del Mundo Today es cómo cuando está toda España haciendo chistes sobre un tema, ellos llegan y hacen el mejor de todos los chistes, el más fino, el más elegante, metiéndose en líos solo cuando vale la pena, porque el humor tiene que ser rascar allí donde pica. La gente que rasca donde no pica no tiene ningún interés y además acaban haciendo ronchas. Pero cuando estos tíos rascan donde pica, a mí me parece fantástico. Me preguntabas cuál es el humor que yo disfruto y disfruto mucho con el Mundo Today. Muy bien, Luis, pues ya casi para terminar, de todos modos, es verdad que hacer, por ejemplo, humor de una situación como el coronavirus, entiendo que, me imagino, no sé tú cómo lo verás como humorista, que se puede hacer, pero es muy difícil saber hacerlo bien. El humor bueno, claro, el humor bueno siempre se hace desde el sufrimiento, siempre se hace desde cualquier forma artística se hace desde la ausencia, ¿no? Y el humor que se hace desde el sufrimiento es el más interesante, el mejor. Eh, no quiere decir hacer chistes sobre el coronavirus, sino desde el coronavirus. No tienes por qué mencionar el coronavirus, pero sí que puedes
hablar de una situación de desdicha y de abandono y de apocalipsis y de absoluto colapso y cimbreo de los cimientos de la civilización actual. Ahí es un lugar maravilloso para hacer humor. Y ahí puede que hablar de las cosas pequeñas sea divertido, sea divertido. Efectivamente, eso es. Y en ese lugar estamos todavía, ya queda cada vez menos para terminar. Una vez que podamos salir a la calle con total libertad, Luis, ya nos hayamos recuperado de esa amputación que hablabas antes. ¿Qué es lo que te espera afuera? ¿Cuáles son tus siguientes proyectos? Me imagino que continuarás en El Hormiguero. Y no sé si esto igual te puede abrir incluso una puerta para hacer algún trabajo en Estados Unidos. Bueno, puede ser. Realmente las ofertas están. Lo que pasa es que yo soy muy reacio a irme a un sitio donde el idioma lo hablo al 25%. Entonces, aunque me lo han propuesto varias veces, he preferido permanecer aquí, que estoy muy a gusto y muy bien. No me parece que irse a Estados Unidos sea como la meta artística de nada. Es un sitio donde si puedes hacer algo mejor de lo que lo estás haciendo aquí, por supuesto. Pero si no, yo no iría para hacer algo peor de lo que lo estoy haciendo aquí. A mí me encantan las piezas de magia, estas tan locas que me dejan hacer en El Hormiguero. Me gustan las palabras que hago en la ventana de la SER, aunque ahora estoy pensando en cambiar la sección, pero donde de verdad disfruto y lo que espero que vuelva pronto son los shows en directo, el teatro. Acababa de arrancar un espectáculo que se llamaba Es mi palabra contra la mía, un show de humor que es lo que estoy deseando poder volver a hacer, volver a subirme a un escenario y poder contarlo lo antes posible. Pues ahí te veremos, ahí esperamos, bueno, por ti y por todos nosotros, que esto vuelva ya a la normalidad y que por fin podemos tener una sonrisa como una pieza de sandía Sí, o, claro, como una raja de melón. o un trozo, una pizza de sandía, he dicho, como un trozo de melones o de sandía Sí, o una un trozo. pizza. Eso es. Muy bien, pues muchísimas gracias Luis por tu atención. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos. Un Cuídense. Chao, saludo. chao.